minutos y recibimos a Michelle Villavicencio, y es analista político. Vamos a conocer sobre el desempeño de los candidatos luego del debate, esta conversación también para seguir conociendo un poco de las reacciones, qué significaron las reacciones de los candidatos el día del debate. Muy buenos días, Michelle, y bienvenida. Muy buenos días a todos. Bueno, como hemos venido diciendo en los últimos días, ese debate creo que a nosotros nos dejó más incógnitas que certezas, ¿no? Porque creo que los ciudadanos esperaban más bien ese día que los candidatos pudieran aprovechar el espacio como era lo correcto para que puedan dar a conocer sus propuestas, las ideas, cuáles iban a ser sus planes de gobierno. Sin embargo, se limitaron a una jornada de ataque. Entonces, fueron con unas posturas, con unos roles a cumplir en el debate, sobre todo la candidata Luisa González. Sí, creo que a ella le tocó cumplir un rol como bueno, en política todo responde a una estrategia, ¿no? Acordémonos que las campañas políticas, incluso los debates y cualquier tipo de comunicación que haga el candidato responde a una estrategia del grupo que le asesora. Y creo que en este caso la intención de ellos era poner a Luisa González a representar un personaje más de oposición, pero creo que se le fue un poquito de las manos, es mi concepto. Creo que se le fue un poco de las manos porque esto le dio la oportunidad al candidato contendor, al candidato presidente, para mostrarse más bien en una posición conciliadora, en una posición mucho más calmada, en una posición equilibrada, que más bien hacía que resalte el papel protagónico que se llevaba Luisa González al querer un poco provocar estos ánimos del candidato presidente, quien no le dio mucha oportunidad. ¿En qué se le fue de las manos? Para que hagamos memoria en casa, recordemos cómo fue el debate y poder decir, esta actitud, este comportamiento es lo que usted me está mencionando. Sí, bueno, si analizamos en contexto toda la postura de ella desde el inicio, ¿no? O sea, haciendo un poco un análisis del lenguaje no verbal de cómo se presentó la candidata en el escenario, esta posición, cuando ustedes ven la foto, Noboa sonriendo y ella con una actitud súper seria, súper distante, ya marcando desde ya, digamos, la distancia entre los dos. Luego, cuando entra, estas microexpresiones incluso de ella en su desempeño, cuando estaba interviniendo, esto de apoyarse, por ejemplo, sobre el atril, esto significa me meto en tu territorio, ¿no? Esto significa estoy contendiendo, te estoy frenteando, más o menos, como se dice vulgarmente, para que tú respondas a mis ataques. Por otro lado, esto de hagámonos una prueba antidoping, algunas cosas que creo que fueron excesivas. Algunos términos también, términos, ¿no?, que fueron excesivos, esto de cruzar las manos cuando él hablaba. También analizando el lenguaje no verbal del candidato presidente, también tiene unas micro reacciones que, claro, implican mucho su emoción en ese momento, como por ejemplo, cuando ella hablaba, su sonrisa de lado, el hecho mismo de no mirarle durante todo el debate, eso significa no estoy hablando contigo, algo que lo ratificó al final. Acuérdense que cuando él hizo el cierre de despedida, dijo, yo he venido hoy a conversar con los ciudadanos, es decir, no contigo. Yo estaba conversando con los ciudadanos y minimizó totalmente la presencia de ella durante el debate. No era inseguridad, porque he leído a otros analistas de también comunicación no verbal que dicen, no, es temor o miedo. ¿Sería lo contrario entonces? No creo. A ver, estas expresiones que los candidatos suelen tener son muchas veces ya planificadas. ¿Qué voy a hacer durante el debate? ¿Cómo me voy a comportar? Y me decían, de hecho, algunos, me decían, pero sí, por ejemplo, en los debates presidenciales en Estados Unidos, ellos se miran. Sí, pero la estrategia es otra. La estrategia es distinta. La estrategia es que los dos van a hacer un papel en el cual los dos quieren el protagonismo y están clarísimos de que sí, me estoy enfrentando a ti, te miro y tengo datos, tengo cifras, tengo contraste. Acá hay que resaltar que Luisa González llevó mucha más información de la que el candidato presidente presentó en ese momento. Entonces, claro, esto de no mirarte, digamos, si nosotros estamos conversando ahorita y yo simplemente estoy anotando aquí y ustedes hablan, les estoy ignorando. Entonces es una forma de decir, o sea, no me importa mucho lo que tú me estés diciendo. O las cifras que estás dando no son tampoco las adecuadas, las reales. No lo tomo en cuenta, exacto. No me importa lo que estás diciendo, porque lo que yo quiero es decir lo que viene a decirle a la persona con la que estoy hablando. ¿Y eso sí fue estrategia? O sea, todo eso lo que podemos observar es estrategia, ¿o qué tanto hubo de emoción de estos micro detalles, como mencionabas, que se presentaron también en el día del debate? Bueno, yo creo que sí hay estrategia detrás de esto, como les decía. Lo que sí considero
es que en el momento, ya en la puesta en escena para la candidata Luisa González, sí creo que sobrepasó un poco el tema. Porque, a ver, yo he venido diciendo esto, en toda historia, en cualquier tipo de estrategia comunicacional, incluso de marketing, tú configuras la historia, el camino del héroe que se llama, ¿no? Donde tú tienes el héroe, la víctima, el villano, la solución. Aquí teníamos las víctimas, que somos, digamos, en este caso representados por los ciudadanos, que queremos la salvación a través del héroe, pero tenemos dos héroes confrontativos. Una heroína, digamos, que estaba sobresalida con su entusiasmo, estaba sobrepasando ya el límite de ese es el héroe que yo quiero que me defienda. Yo no quiero un héroe agresivo, yo quiero un héroe que me entienda, un héroe que se conecte con mis emociones, lo cual no hicieron ninguno de los dos. Yo creo que la comunicación en este caso de los dos fue bastante plana, bastante entre ellos, no comunicaron realmente con los ciudadanos. Recordemos que el nivel de atención del ser humano es de 8 segundos, 8 segundos en los cuales en el arranque de la entrevista o en el arranque del debate los candidatos, tenían que haber captado la atención de ese ciudadano. Sin embargo, trastabillaban, patinaban en el mismo mensaje. Cuando arrancaron con el eje de educación, se referían tanto a la tabla del consumo de drogas que creo que ya el resto del mensaje se perdió. Si tú le preguntas a un ciudadano qué puedes rescatar de uno y del otro, de la conversación o de este debate que tuvieron, te van a decir, no recuerdo, tal vez claro, poquitas cosas que de pronto le quedaron en la memoria, pero al final la gente estaba más pendiente de los memes que se hacían y de qué se iba a posicionar al siguiente día como mensajes clave. Y antes de profundizar en el mensaje, que es importante hablarlo también, la vestimenta creo que es otro punto interesante de análisis, porque Daniel Noboa no estaba con saco y corbata, Luisa González completamente de blanco. ¿Eso qué significa o qué mensaje podrían haber estado dando? Eso es parte del lenguaje no verbal, ¿no? Todo lo que no se dice con la boca o no sale de tu boca, digamos, eso configura el lenguaje no verbal. En este caso, la vestimenta blanca, y más allá de la vestimenta blanca de Luisa González, no sé si se percataron que ella tenía un crucifijo y la cruz de la bandera de Ecuador. Y un tatuaje, la bandera de Ecuador a la izquierda. El tatuaje sí, pero acá tiene la cruz y la bandera de Ecuador. ¿Eso qué significa? Eso es apuntar a ese grupo de ciudadanos que somos en su mayoría católicos, que somos creyentes, y obviamente la representación de la bandera de Ecuador, voy por mi país. El blanco siempre es paz, siempre es tranquilidad, lo cual no iba, digamos, en concordancia con su actitud. Un poco estaba peleado con, o sea, cómo me presentó. Por ejemplo, esas líneas negras que sirvieron también para los memes y la comparación con el director técnico de Barcelona, pero más allá de eso también, pues ahí un color negro también para imprimir un poco de poder, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, es un contraste nada más, pero predominaba el blanco. Sí. El blanco capta más mi atención, o sea, el negro, digamos, no me distrae, pero el blanco sí es un color fuerte que implica mucho más paz y serenidad. Ahora, perdón, tú te referías a cómo fue vestido el candidato presidente. A ver, el candidato presidente se bajó de la presidencia con la vestimenta que llevó. Él fue como candidato. Él fue como candidato político para salirse de esta formalidad en la que siempre le vemos. El presidente está vestido siempre de terno, siempre formal, pero él quería un poco, entiendo que esa tal vez fue su estrategia, de un poco desmarcarse del papel de presidente de la República, ¿sí? Y acercarse a la ciudadanía. Acercarse a la ciudadanía, verse más como un ciudadano común. Aquí está su candidato y además estoy como cualquiera de ustedes estaría vestido en un momento así. Súper informal, de jean, chaqueta, semiformal, lo cual me pareció adecuado para el mensaje que quería dar. Y para los jóvenes, vamos a hablar de la audiencia. Son 10 millones de usuarios que vieron el debate. A la audiencia, usted me dirá si los jóvenes sí o no, ¿les gusta más todavía el candidato confrontativo y que se sale de sus casillas, o al contrario, eso ya no está calando en la gente y en el votante? Bueno, creo que el candidato confrontativo de esa manera tan agresiva, creo que ya lo venimos rechazando y es el mensaje que la ciudadanía le ha venido dando a los últimos gobiernos, ¿no? Tenemos, de hecho, eso es a lo que apela también la propuesta del candidato Noboa. O sea, no queremos de ese pasado, cuando hablaban de las propuestas, de hecho, lo poco que podían hablar de las propuestas, el uno se refiere mucho al pasado, al que no queremos volver, a esa época confrontativa, a la época de corrupción, pero la candidata Luisa González más bien hizo un análisis de la gestión del presidente, porque él está en funciones y esa es la diferencia. Acordémonos que la candidata Luisa González está hablando de posibilidades. Las propuestas simplemente son posibilidades que pueden o no pueden llegarse a dar. En el caso del candidato presidente son ofertas
que de hecho podrían estarse cumpliendo y cosas que no se han cumplido. Por lo tanto, ese fue un análisis de gestión, más o menos lo que se hizo en cuanto a cifras, que era mucho más fácil para ella, ¿no? Traer muchas más cifras, mucha más data. Lo que creo que le faltó un poco al presidente en la estrategia que pudieron haber planteado los asesores para ese momento, llevar un poco más de cifras, un poco más de contraste, más allá de la acusación de si robó, no robó, está preso, no está preso, está prófugo, sí, pero eso en contraste de lo que yo he hecho en este tiempo versus lo que ustedes no hicieron. Creo que hubiera calado muchísimo más en esos electores que no sabían por quién decidirse. Y cuando hablo de los electores que no han decidido todavía su voto, no hablo solamente de los nulos, del ausentismo y aquellos que efectivamente se consideran indecisos. También acuérdense que estos votos del 10%, por ejemplo, que hizo que Luisa González supere el umbral que tenía el correísmo versus la votación que tuvo Daniel Noboa, puede ser también un porcentaje de voto de castigo para el uno y para el otro, que no necesariamente es un voto decidido, no necesariamente es un voto ideológico. O sea, no me gustó este resultado, no me gustó el desempeño de esta candidata o de este candidato, entonces... Podría variar, claro, podría variar, porque yo creo que es un voto maleable, es un voto blando, se puede decir, todavía se puede considerar, porque creo que en digamos, en esta suerte de abanico de posibilidades que tuvimos en la primera vuelta, claro, se posicionó tanto el hecho de la polarización entre el candidato A y el candidato B, que, claro, en ese momento los ciudadanos de pronto podían haber votado por el correísmo, pero no por ideología, sino porque querían darle una lección a este candidato con el cual no estoy de acuerdo, sin embargo, no es una mala opción. Pero en este momento de la segunda vuelta, donde tenían que haber aprovechado para poder dejar clara esa opción, yo soy la mejor opción para ti, ni siquiera en el cierre lo hicieron. Acordémonos que la estructura del mensaje es arranque emocional, dar información en la mitad, el desarrollo, digamos, o el nudo, y al final un llamado a la acción. Ninguno de los dos hizo un llamado a la acción, ninguno de los dos posicionó el hecho de por qué tienes que votar por mí, o vota por mí, soy la mejor opción. Los dos hicieron su final, digamos, como consideraron, pero ninguno llamó al voto a los ciudadanos. Que estaba practicado, se notaba que lo tenían pues realmente listo para presentarlos. El postdebate seguirá entonces unos días más, que es lo importante para poder capitalizar lo que hicieron bien dentro del debate. Sí, cada uno utilizando, justo ayer en una entrevista les decía, cada uno utilizando las herramientas y los elementos que tengan para, ¿no? Por un lado, el candidato presidente utilizará todo el aparataje, ministros de gobierno, la gente para hacerlo, pero ahora la decisión se va a tomar en territorio. Creo que para los dos es súper importante la presencia que vayan a tener en territorio para la captación uno a uno de los votos. Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias. Vicencio, analista política. Con esto nos vamos a una pausa y ya retornamos porque Iván Casamen ya se encuentra listo para contarnos cómo están los vecinos a propósito de este socavón en el sur de la capital. Así que ya volvemos. Robert.